Millones de mexicanos salieron a votar en las elecciones pasadas y eligieron mal. El día de ayer, por fin, una mujer tomó la constancia como presidenta electa que le fue entregada por el Tribunal Electoral, que ratifica que gobernará a México al menos por los siguientes 3 años. Pero el desempeño que podemos esperar no es definitivamente el que queríamos los mexicanos. En su discurso de aceptación, Claudia se dirigió a los trabajadores del Poder Judicial, a quienes aseguró que se respetarían sus derechos, y también a los empresarios mexicanos, a quienes aseguró que estaban trabajando para erradicar la corrupción. Ajá. Dijeron que iban a eliminar la corrupción que habían dejado el PRI y el PAN, pero el día de antier en la noche defendieron a un expanista que está siendo buscado por su estado acusado de corrupción. Sin embargo, como esa persona les había casi entregado el estado de Chihuahua, pues enviaron a su perro más fiel a defenderlo. Hay que ser muy cabeza dura para no entender que Morena defiende a los criminales y se les unen. En su discurso, Claudia también envió un mensaje a la oposición. Dijo que les recomendaba revisar la profunda transformación y les aseguró que la política se hace con fraternidad y amor, no con odio. Y este mensaje tiene sus entrelíneas que interpreto como sigue. Primero, que Claudia hará exactamente lo mismo que ha hecho López Obrador, que es dividir al pueblo y seguir atacando a todos los que no piensen como ella. Y segundo, que no tiene la menor idea de lo que es la política en México ni de quiénes son las personas que están en su partido y a las que defiende. Mientras México se distrae con la Casa de los Famosos, la Fiscalía General de la República acusa a Joaquín Guzmán de traición a la patria por el secuestro del Mayo Zambada. ¿Qué carajo significa eso? En verdad es muy confuso porque desde que el Mayo destapó la cloaca de Morena, que es un nido de la podredumbre de otros partidos políticos, las cosas han estado medio raras. Se acusan entre todos los políticos y al mismo tiempo se defienden. No sé si Claudia salga a defender a Rocha Moya a pesar de las declaraciones del Mayo diciendo que tenían negocios juntos, pero eso es un delito, ¿verdad? Digo, al menos debería serlo, asociarse con delincuentes que todos sabemos son perseguidos por la ley. Durante este tiempo, sin embargo, el 40% de las escuelas de nivel básico carecen de servicios como electricidad, agua potable, lavabos, sanitarios. Una vergüenza el sistema de educación mexicano que, por cierto, el gobierno ha decidido en este sexenio entregarles nuevamente la administración de las escuelas a los sindicatos, sin que haya manera de que nadie pueda meter las manos para defenderse y apoyar verdaderamente a los niños que hoy no aprenden lo que deberían aprender si es que queremos ver a un México próspero en el futuro. Pero nuestros gobernantes están endiosados con el comunismo y es muy tonto el que no lo quiera ver. El día 13 de agosto salió un desplegado de la Presidencia de la República conmemorando el nacimiento de Fidel Castro, el monstruo que ha matado más cubanos que ninguna otra persona en la historia. El famoso liderazgo de Fidel Castro logró durante casi 6 décadas que sus opositores murieran, desaparecieran o que fueran detenidos por no estar de acuerdo con él. Las cifras, que no son fáciles de obtener, varían entre cientos y miles de personas fusiladas, y la realidad es que ni siquiera los defensores de la Revolución Cubana pueden dar datos con precisión. Sin embargo, la organización Archivo Cuba, que tiene su base en Miami, dice que se fusilaron a más de 3,116 personas y otras 1,166 fueron ejecutadas extraoficialmente. Tenemos que recordar que la política de Fidel Castro y su cercanía con la entonces Unión Soviética únicamente llevó a Cuba, que era uno de los países más prósperos de América Latina, a la quiebra y a la pobreza de su gente. No así de sus gobernantes, ¿verdad? Pero el día de hoy en Cuba tienes que luchar para conseguir alimentos que no están disponibles todo el tiempo ni para todos. Por ejemplo, en Cuba puedes comer pollo siempre y cuando tengas menos de 13 años de edad y solamente uno por mes, porque no hay para todos. Si tienes un árbol de naranjas en tu patio, es tu obligación regarlo para que no se seque, pero no se te ocurra comerte una sola de las naranjas porque esas pertenecen al gobierno, que las repartirá al pueblo cuando lo crea conveniente. Y si tienes una vaca, no puedes matarla para comértela porque su leche es del pueblo. Los cubanos viviendo en una isla no pueden salir a pescar para alimentarse porque el pueblo. El modelo económico centralizado de Cuba, que se ha implantado en Venezuela y se quiere reimplantar en México, solamente ha logrado que haya una ineficiencia en todos los ámbitos. Te aseguran los comunistas que Cuba se ha desarrollado más que satisfactoriamente en áreas como medicina y educación, pero no es cierto. Lo vemos cuando llegan los médicos cubanos a México, cuya educación es la misma que recibe un aprendiz de enfermero en nuestro país. La escasez de divisas es otra característica de los países que han implantado el comunismo como forma de gobierno.
Se incrementa también la desigualdad social y aparecen la desnutrición, el aumento de enfermedades y la insatisfacción social. No queremos eso para México, no otra vez. Si estamos esperando que el gobierno de Claudia haga algo para solucionar los problemas de México, podemos esperar sentados porque no ocurrirá. Además de la fascinación de la señora por del castrismo, ella viene de una familia húngara del más rancio comunismo. Ella dijo que no habrá combate al crimen organizado, como con Andrés. Ya dijo que los empresarios tienen que pagar para mantener a los flojos ciudadanos que no trabajan, como con Andrés. Ya dijo que los jueces serán a modo o no serán, como con Andrés. Y ya dijo que ella será el Poder Judicial. Solamente le faltó decir que se autonombraría dictadora de México. Dijo también que ahora tendríamos que decir que es la presidenta, porque lo que no se nombra no existe. Por eso para mí siempre será Claudia. Nada más. Hola Carlos, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Sobre tu pregunta de por qué nos reunimos hoy para manifestarnos en contra de la sobrerepresentación, déjame explayarme un poco. Nosotros en Poder Ciudadano, AC, no podemos quedarnos callados con lo que está ocurriendo y nos unimos con el Frente Cívico Nacional, con Sociedad Civil México y Unidos para hacerlo saber y demostrarle a los ciudadanos que todavía hay mucho por qué luchar. Por eso solicitamos a través de esta manifestación a los consejeros del INE que respeten el voto emitido el día 2 de junio. La misma votación que llevó a que Morena obtuviera el 54% de los votos y la oposición solamente el 46%, eso no lo discutimos. Pero el artículo 54 de la Constitución, en sus párrafos, habla de algunos candados que deben cumplirse para que las coaliciones y partidos puedan acceder a las diputaciones de representación proporcional. Y uno de ellos es haber registrado candidatos en al menos 200 distritos de los 300 que hay en el país. Ninguna de las fuerzas de la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista lo lograron. El Partido Verde registró 71 candidatos como coalición y 40 de manera individual, y eso suma 111, no son 200. El Partido del Trabajo registró a 46 como coalición y 40 de manera individual, que suman 86 y no llegan a 200. Morena registra 143 candidatos como coalición, otros 40 de manera individual, que son 183 y no 200. Sin embargo, a la hora de la repartición de los premios, lo quieren hacer como si todos fueran una sola fuerza, y no es lo correcto. Si nosotros armamos, para ponértelo fácil, una selección de fútbol municipal para contender en el torneo estatal y lo ganamos, el trofeo se le entrega a la selección y no a cada uno de los equipos de los que salieron los jugadores. Y así debe de ser en este caso. Cada coalición debe ser considerada como una unidad y recibir lo que le corresponde. Pero no puedes afirmar que ahora sí, al final todos éramos amigos y danos los premios así en conjunto, ¿verdad? Continuar por el camino que proponen la secretaria de Gobernación y el presidente de la República solamente lleva a que la coalición que obtuvo el 54% de los votos tenga el 75% de las curules en el Congreso, lo que obviamente va en contra de lo que la Constitución dice. Carlos, en democracia todos los votos valen lo mismo y la sobrerepresentación de uno significa la subrepresentación de los otros. Las leyes mexicanas están redactadas de tal manera que ni una fuerza política pueda modificar la Constitución sin haberla discutido con la oposición. Por eso la ley especifica que ninguna coalición puede tener más de 300 diputados en total. Es decir, si un partido gana los 300 distritos directos, no le toca ningún espacio plurinominal. Así está redactada y así ha permanecido. Andrés Manuel ha hecho uso de esta ley en 1998 cuando él peleó la sobrerepresentación que pretendía el partido político más fuerte de aquel momento y fue la magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, quien le dio la razón y se le cumplió su deseo. Pero hoy dice y reclama exactamente lo contrario y todavía denosta a quienes exigimos que se haga lo mismo. La sobrerepresentación de una fuerza política en la Cámara de Diputados es una distorsión de la voluntad de los ciudadanos. No podemos aceptarla. La secretaria de Gobernación, por instrucciones del actual presidente, ha salido a decir, sin tener las facultades para hacerlo y atentando contra la autonomía de las autoridades electorales, que la pretendida sobrerepresentación ya les garantiza la fuerza necesaria para cambiar a gusto la Constitución mexicana. Si se otorga lo pretendido, la coalición podrá modificar la Constitución a su antojo, ignorando 46% de los ciudadanos que no votaron por ellos. No podemos olvidar que la representación proporcional nace precisamente para que las minorías estén debidamente representadas y lo que pretenden Morena y sus aliados las vuelve irrelevantes, mientras les quita derechos como el de ser considerados para reformar la Carta Magna e interponer acciones de inconstitucionalidad.
Por eso es que nosotros, como ciudadanos, demandamos que prevalezca la interpretación histórica, sistemática y garantista que preserva el espíritu de la Constitución y los derechos de las minorías, respetando el límite de 300 diputados para la coalición oficialista. ¿Por qué nos preocupa tanto que quieran cambiar la Constitución? Porque han pretendido, desde que llegaron al poder en el 2018, eliminar todos aquellos contrapesos e institutos y comisiones que son independientes del Poder Ejecutivo. Supongo que Andrés Manuel se siente muy cómodo con lo que ocurría en la década de los años 70 y a principios de los 80 y pretende que regresemos a la época en la que el presidente decidía todo en el país, en que era omnipotente. Pero los que ya tenemos edad suficiente debemos de ser conscientes que las acciones de presidentes como Luis Echeverría y José López Portillo solamente nos llevaron a la devaluación de 1982 que todos atribuimos a Miguel de la Madrid, pero que era responsabilidad de los anteriores. Vaya, Andrés Manuel López Obrador ha tenido el peor sexenio de los últimos 100 años, comprobable con los datos que proveen las mismas secretarías de este gobierno y no con inventos ni otros datos que jamás aparecen. Andrés ha sido el peor presidente que México haya tenido, con los peores resultados en salud, en economía, en desarrollo, en crecimiento, en energía, en educación, en ingresos, en turismo, energía. Tú nombre el ámbito que quieras. Y este sexenio ha sido el peor de todos. Quieren desaparecer el sistema de salud privado y obligarnos a todos a tener un solo sistema de salud manejado por el gobierno. Y ya sabemos las consecuencias de ello. Las vimos durante la pandemia, en la que permitieron que más de 800,000 mexicanos murieran sin la atención debida por las excusas que ya conoces, que es como una gripa, con la estapita te proteges, etc. Tampoco quieren al Instituto Nacional Electoral porque quieren que sea el secretario de Gobernación o secretaria de Gobernación quien controle las elecciones, y solamente tenemos que recordar que en México, mientras el secretario o secretaria de Gobernación era responsable de las elecciones, jamás hubo una votación certera y respetada. Quieren eliminar a la Comisión Reguladora de Energía y pretenden nacionalizar el Banco de México para utilizar el dinero que ya no tienen. Quieren tu Afore y tu casa, quieren tus propiedades y pretenden quitártelas para decirte que las propiedades son solamente una concesión de la nación, y eso no es posible ni conveniente. Quieren desaparecer el Coneval, que nos da la información de los resultados de las políticas del gobierno, y pretenden multar a quien diga algo que moleste al gobierno o que hable en contra del gobierno. No es algo que se logre en un día, pero Andrés y sus amigos nos llevan a todos hacia el Venezuela de hace 25 años y la Cuba de hace 65. En Cuba no han despertado, pero en Venezuela, aquellos que festejaban en las calles el triunfo de Hugo Chávez, hoy mandan a sus hijos a exigir a Maduro que ya se vaya porque les hace daño. Y eso es justamente lo que queremos evitar aquí en México. Y esa fue la razón por la que nos manifestamos el día de hoy, Carlos.